Muchas gracias, Maggie. Sí, tal como vos dijiste, vamos a hablar hoy de los presidentes de la República Argentina y su salud. La primera pregunta que nos podremos hacer si realmente ser presidente en la República Argentina es enfermógeno, si es una tarea de alto riesgo o si la Casa Rosada es un lugar que genera cierto tipo de enfermedades. Bueno, en realidad ya vamos a ver un poco a desmembrar esto y para comenzar podemos decir lo siguiente. En la historia de la Argentina hay 3 presidentes que han muerto durante su mandato presidencial. Vamos, si el señor director nos acompaña, esa es la Casa Rosada. Aquí vemos los primeros presidentes. En realidad, Manuel Quintana, quien fallece en 1906, era un hombre que en 1905, 1904, el país estaba muy conmocionado, muy conmovido desde el punto de vista social. Él ya, cuando entró a ser presidente, ya tenía un deterioro bastante importante de su salud. Recordemos que en ese momento tenía 70 años. Convengamos que 70 años a principios del siglo pasado no es lo mismo que tener 70 años hoy, el deterioro es mucho mayor en aquella época, y el presidente fallece, Quintana fallece en su ejercicio, lo reemplaza su vicepresidente, y en el 2010 el que sube como presidente fue Roque Sáenz Peña, quien falleció en 1914. Todos nos podemos acordar de Roque Sáenz Peña por la famosa ley Roque Sáenz Peña, que fue la ley del voto secreto, universal y obligatorio. En realidad muy universal no fue en ese momento, ya que las mujeres no votaban, o sea que universal no era, pero desde el punto de vista filosófico se lo entendía, ya que el padrón para votar era aquel mismo que utilizaban las Fuerzas Armadas para el militar obligatorio. Roque Sáenz Peña también sube a una edad ya mayor, arriba de los 70 años, su deterioro era bastante importante. En realidad el estrés vivido durante la presidencia también produce un desgaste de él y en 1914 fallece. Si vamos a la siguiente placa, vamos a ver aquí Hipólito Yrigoyen, 1933, fallece en 1933, pero no fallece dentro de su presidencia. Él fue electo del 28 al 30, en el 1930, para ser más exacto, empezó a tener problemas renales. El 5 de septiembre de 1930, él pide una licencia, lo toma al cargo de presidente en ese momento su vicepresidente, que era Martínez, y el día siguiente se produce el golpe de Estado de 1930, el primer golpe de Estado militar en la Argentina. Él se va a su casa. Durante todos esos años su estado fue deteriorándose, su riñón o la insuficiencia renal que tenía fue respondiendo cada vez menos, deteriorando su físico. Entró en una gran melancolía y una gran depresión por no poder volver al sillón de Rivadavia y fallece en 1933 fuera de su mandato. Roberto Ortiz, quien era una persona que le gustaba mucho la gastronomía, era una persona muy golosa, no se cuidaba en la alimentación. En realidad Ortiz era diabético, con lo cual tenía problemas renales a consecuencia de la diabetes y también empezó a tener problemas en la vista, a tal punto que en 1940 él queda ciego y en consecuencia de esto tiene que entregar el mando al vicepresidente. Esto fue en 1940 y en 1942, también fuera de su presidencia, fallece. Si vamos a la siguiente placa, un poco más reciente, Juan Domingo Perón en 1974. Este es el tercer presidente argentino que fallece durante la presidencia. El primero fue Quintana, el segundo fue Roque Sáenz Peña y el tercero es el general Juan Domingo Perón. Perón, como muchos saben, cuando vino a su tercera presidencia también, ya vino un poco entrado en edad, tenía grandes problemas cardíacos. Todos recordarán en esa famosa plaza cuando él los trata de imberbes a los montoneros y los montoneros pasan a la clandestinidad. En ese momento él tiene un infarto, su problema cardíaco le generó un malestar generalizado. Después, posteriormente, cuando tuvo el último acto, en donde él dice: llevo en mis oídos, ya estaba haciendo una despedida, llevo en mis oídos la más maravillosa música que es la voz del pueblo. En ese entonces también vuelve a sufrir otro infarto del cual es rescatado. Esto es todo dicho por su médico personal. Los médicos le recomiendan reposo, entonces él empieza a delegar en la vicepresidenta, que era María Estela Martínez de Perón, su esposa, empieza a delegar algunas tareas, por ejemplo, los viajes y todo lo que era protocolo de la presidencia.
Una vez tiene que viajar a Paraguay, los médicos le recomiendan que no viaje, esto es más o menos unos 15, 20 días antes de su fallecimiento. Él viaja lo mismo y cuando vuelve, ya vuelve muy deteriorado, entra en cama y los últimos 10 o 12 días aproximadamente no se puede levantar de la cama y fallece en 1974, el 1 de julio. Si vamos a la siguiente placa, ya estamos hablando un poco de la política más, llamémosle más moderna, si vale la expresión. Carlos Saúl Menem, quien fue presidente de la Nación en la década de 1990, muchos lo recuerdan. En 1993, durante su presidencia, él estaba en un momento jugando al golf en la Quinta de Olivos y tiene un fuerte dolor de pecho y un adormecimiento de los miembros, sobre todo el miembro superior izquierdo y la pierna inferior izquierda. Lo llevan al Instituto Cardiológico y lo que le realizan fue una obstrucción de una de las carótidas, la carótida derecha. Es decir, tenía tapada la arteria que va llevando sangre hacia el cerebro y lo operaron con muy buen éxito y buen pronóstico el que tuvo. Con respecto a Fernando de la Rúa fallece en el 2019, pero en realidad su presidencia fue bastante corta, fue del 99 al 2001. En el 99, cuando ya había sido elegido, un mes antes de asumir, sufre lo que se llama neumotórax. Un neumotórax es el ingreso de aire a los pulmones en donde el pulmón se colapsa y tiene dificultades respiratorias. Eso pasó un mes antes de que él de que tomase el mando, digamos, de la presidencia. Y después, en el 2001, lo que le realizan fue una angioplastía, es decir, le colocan un stent por un problema de una arteria que también estaba obstruida. Si vamos a la siguiente placa, ya nos estamos acercando, digamos, a la actualidad, por decirlo de alguna manera. Néstor Kirchner, quien fallece en el 2010, él fue presidente del 2003 al 2007. Néstor Kirchner era una persona muy activa, demasiado activa, amaba mucho la política, todo lo que hacía era estar en actividad permanente, a tal punto que a los médicos muchas veces no le hacía caso. Lo primero que tenía y que sufría Néstor Kirchner fue de problemas digestivos. Él sufría mucho de gastritis y colon irritable, y en el 2004, estando en Calafate, empezó a descomponerse, empezó a tener mucha pérdida sanguínea, y en ese entonces tuvo que estar internado en Río Gallegos, siendo presidente, tuvo que estar internado en Río Gallegos durante 7 días aproximadamente, hasta que se recuperó y volvió a su actividad normal. Después, a principios del 2010, le realizan también por un problema coronario, porque empieza a tener un dolor de pecho parecido al de la Rúa y al de Carlos Saúl Menem. Empieza a tener un problema coronario y le destapan la carótida. Después le realizan un stent. También le dicen los médicos que pare un poco con su actividad política. Él no podía frenarla hasta que en octubre del 2010 fallece. Y por último, Cristina Fernández, presidenta 2 veces elegida por el pueblo. Ella asume en el 2007 al 2011 y del 2011 al 2015. Una de las primeras situaciones que ella tuvo fue que en el 2009 lo que sufre es una lipotimia. Una lipotimia es una bajada de tensión, entonces ella en un momento está en la Casa Rosada, se desvanece y tiene que hacer reposo por 2 días, lo cual lo cumple sin ningún tipo de problema. Después, en el 2011, vuelve a tener otra lipotimia con otra bajada de tensión muy grande. En ese momento tenía que hacer un viaje a México y lo suspende por indicación médica, y ella, obedeciendo las indicaciones médicas, no viaja a México. Y lo último que en definitiva tuvo Cristina fue en el 2012, fue un carcinoma de tiroides, que todos recordarán la operación, es decir, un cáncer de tiroides, lo cual tuvo una operación tremendamente exitosa, con un resultado exitoso, del cual evidentemente que en ese momento mucho se habló. Algunos decían que era un problema relacionado con la muerte de su marido, otros hablaban del problema con Chávez, con Venezuela, porque posiblemente un virus la habían infectado a todos los líderes de Latinoamérica. En fin, se discutió y se charló mucho, se hizo mucho política sobre ese tema, pero bueno, el resultado en definitiva es que todo salió bien desde el punto de vista de la salud, que eso sin ninguna duda que es lo más importante. Pero en definitiva, como vemos, nuestros presidentes en Argentina han sufrido bastante, han sufrido mucho de problemas cardiovasculares. Evidentemente que la Casa Rosada debe tener algo que estresa demasiado a la gente, y por eso los resultados que hemos visto en este pequeño micro.